Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Listos para con mansedumbre recibir la palabra? Sí, buenos días. ¿Me oyen? Perfecto, adelante. Excelente. Buenos días, hermanos. Hoy nos corresponde estudiar Hechos, capítulo 16. Vamos a compartir aquí. Ok. Hermano, hoy nos corresponde el capítulo de Hechos, versículos 16. Hay aspectos muy importantes que vamos a ir nombrando poco a poco. Pero antes, me gustaría que habláramos un poquito del apóstol Pablo. Aquí ustedes están viendo el segundo viaje de Pablo en sus pantallas. En los versículos anteriores, nuestra hermana está hablando de que él pasó por Siria y luego a Sicilia. Cabe mencionar que el apóstol Pablo fue conocido por un apóstol incansable. Incansable porque él no se quedaba cómodo en cualquier lugar. En este segundo viaje solamente él recorrió una distancia aproximada de 1926 kilómetros. Si lo llevamos a la actualidad, eso prácticamente es ir a Caracas y regresar. Caracas está a 900 kilómetros aproximadamente. Y Pablo hizo ese viaje prácticamente a pie y más o menos se estima que fue de 30 a 35 kilómetros diarios. Y cabe mencionar que en esa época no habían zapatos como los de hoy en día, adaptados al pie de cada uno de nosotros. No estaban los medios de comunicación, de transporte a la fecha, y aún así Pablo tenía ese carisma, esa pasión de ir a llevar el Evangelio. A pesar de que en el viaje anterior fue maltratado, fue humillado, fue golpeado, él no se desanimó y aún así continuó el segundo viaje. Y es importante resaltar, hermanos, que nosotros reflexionemos que hoy en día tenemos demasiadas herramientas para compartir nosotros el Evangelio. Y yo les invito a reflexionar de cómo nosotros utilizamos esas herramientas para llevar día a día ese Evangelio que nosotros estamos aprendiendo día a día. Nosotros tenemos que ser como Pablo, encendernos esa pasión para llevar ese evangelio a cada una de las personas que están en nuestro entorno alrededor. Yo no me imagino cómo sería Pablo en la actualidad hoy. ¿Se imagina a Pablo viviendo hoy en día con los medios de transporte y las comunicaciones que tenemos? Eso, un viaje sería, bueno, de aquí hasta la China. Ok, ahora sí entremos, por favor, los primeros 5 versículos de Hechos 16. Ahí nos dice que Pablo pasó de Siria a Sicilia y luego Derbe y se quedó en Listra. Allí él se encontró al joven Timoteo, que él lo denominó su verdadero hijo en la fe. Él lo llamó así porque él fue fruto de su primer viaje de evangelio, de evangelista. Y aprovecho la oportunidad para enviar a mi padre en la fe, a que me llevó al evangelio, a mi hermano Luis Velasco. Un saludo aquí de tu hijo en la fe. Es interesante, hermanos, que también nosotros como Iglesia de Cristo nos procuremos a tener hijos en la fe. Ahí Pablo se puso muy contento porque este joven Timoteo da buen testimonio de aquellos hermanos. Y tanto así fue que lo invitó a que lo acompañara en ese viaje. También lo circuncidó por respeto a los judíos, ya que su padre era griego. Luego pasa algo muy interesante. En los siguientes versículos de 6 al 12, Pablo, que se encontraba aquí en Listra, él quería ir a Bitinia y a Galacia, pero el Espíritu no le permitió ir a evangelizar estas ciudades, sino siguió derecho desde Misia y hasta el puerto de Troas. Ahí tuvo que detenerse porque era necesario abordar una nave para pasar. No tenía más dónde ir, sino él siguió derecho. El Espíritu le prohibió.
ir a predicar allá. Pablo tenía pensado predicar a Bitinia de Galacia, pero el Espíritu se le impidió y él siguió derecho hasta el puerto de Troas. De ahí al puerto de Troas, él tuvo una visión. En la visión decía que una persona macedonia le estaba clamando por ayuda. Y entonces Pablo dijo, el Espíritu me está guiando hacia Filipos, que ven, en la visión dijo, ven para Macedonia y ayúdenos. Y Pablo estaba totalmente convencido de que era allí donde el Espíritu lo estaba enviando. Y enseguidamente él tomó una nave hacia la isla de Samotracia, al día siguiente a Neápolis y luego hacia Filipos. Y se quedaron allí en Filipos. Filipos era una colonia romana, por lo tanto, y tenían costumbres romanas. De ahí pasó algo muy interesante también. Allí él se consigue con una dama que se llama Lidia. Generalmente ellos se reunían en los ríos para escuchar la palabra, porque en esa época no había sinagogas ni tampoco había iglesias. Y era común que los creyentes se colocaran en las orillas de los ríos a escuchar la palabra. Dice la escritura, dicen las escrituras que esta mujer dirigía un culto de oración. Cuando Pablo la abordó, Dios le abrió su corazón para que las palabras de Pablo entraran en ella. Y por medio de eso, por medio de las palabras de Pablo, ella se bautizó. Y como testimonio de ello, ella logró que también toda su familia se bautizara también. Bien interesante acotar el, el carácter que tiene esta mujer Lidia y el don de liderazgo y de autoridad que tiene, que pudo, que pudo con por medio de su testimonio, que toda su familia se bautizara. Y algo que me llama mucho la atención es que luego de eso, ella le dice a Pablo, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse a mi casa. Pablo obviamente aceptó, no fue tanto la insistencia de ella que aceptó. Ok, ahora vamos a otra parte muy interesante que acontece. Y eso está en los versículos del 16 al 18. Y dice así, cierto día cuando íbamos a un lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero con sus amos. Ella seguía a Pablo gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirnos cómo salvarnos. Es interesante que esta esclava por la que estaba poseída por el demonio le generaba dinero a los amos. Y Pablo se dio cuenta de eso. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, es que el demonio decía cosas que son ciertas. Porque si dijera mentira, obviamente no ganara tantas cifras, pero dijo algo muy cierto. Dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirnos cómo salvarnos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó y le dijo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y al instante, el demonio se fue. Esto causó un fuerte impacto a los amos, a la esclava, porque habían dejado de percibir un fuerte ingreso de dinero que ese demonio le estaba generando. Y por lo consecuente, ellos arremetieron contra Pablo y contra Silas, alegando de que estaban tratando de cambiar las costumbres romanas. E inmediatamente se formó una turba, le quitaron la ropa y empezaron a darle
latigazos y azotarlos. Y esto lo mandaron a la cárcel, al calabozo más profundo, y lo ataron en el cepo. Esto para Pablo debió ser muy desconcertante. El Espíritu lo guió hasta Filipos, y viendo a Filipos, da una excelente obra, bautiza una familia, luego saca un demonio y caen estas calamidades con él y Silas. A veces nosotros pasamos por varios tropezos, nos sentamos a reflexionar y, oye Dios, ¿será que estoy haciendo mal? Pero lo que más llama la atención es lo que Pablo y Silas hacen a continuación, que es un ejemplo que cada cristiano debería hacer en momentos fuertes, en momentos de debilidad. En los siguientes versículos, Pablo y Silas empiezan a orar y a cantar alabanzas. Y estas alabanzas y estas oraciones, los demás presos empiezan a escucharlas. Y justamente a medianoche ocurre un gran terremoto que sacude los cimientos de la cárcel y hace que se abran las puertas y se caigan las cadenas de los presos. Imagínense el escenario. Imagínense un temblor de esa magnitud y que hacen que también que las cadenas de los presos se suelten. El 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par, pensando que los prisioneros se habían escapado. De inmediato él pensó en matarse, en quitarse la vida. Este joven, este carcelero, obviamente estaba sorprendido de lo que había pasado y lo primero que temió fue por su vida, al punto de quitarse la vida antes de que fuera crucificado, fuera torturado por incumplimiento de su deber. Es algo que Pablo lo llamó y le dijo: tranquilo, calma, no tengas miedo, que estamos aquí. Y el carcelero hace una pregunta crucial: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo responde: cree en él, cree en Jesucristo. Dice, se suelta, ya vale. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cree en el Señor Jesús para que seas salvo. Inmediatamente el carcelero le limpió sus heridas, lo llevó a su casa y también hizo una obra en su casa que también bautizó a toda la familia del carcelero. Al día siguiente le mandaron los policías al carcelero a informarle de que liberara a Pablo y a Silas. Pablo esto le gustó muchísimo porque sabía que fue condenada injustamente y de manera pública. Y Pablo le mandó a decir a los magistrados que ellos eran ciudadanos romanos. Recuerda que Pablo anteriormente era Saulo de Tarso, era un ciudadano romano totalmente. Cuando los magistrados escucharon esto, ellos tuvieron mucho temor y ellos fueron hasta donde Pablo, se disculparon y le dijeron que por favor les rogara que se fueran de la ciudad en sana paz, escondidas. Pablo hizo caso a esto porque vinieron los magistrados a disculparse con ellos y ellos se fueron nuevamente para casa de Lidia, aquella que fue bautizada en el río con su familia. Ellos fueron consolados y partieron y siguieron con su camino, hermanos. Colorín colorado, Hechos 16 se ha, se ha terminado. Por favor, acompáñenme en una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos das, Padre. Te pedimos, Padre, que enciendan cada uno de nosotros, Padre, esa pasión de Pablo por predicar tus escrituras, Padre. En el nombre de tu amado Jesucristo, que sea nuestra oración. Amén.